Es decir, él fue, pidió recursos y esos recursos de la embajada nunca llegaron a manos de estas personas en pobreza. Así es. Eso es lo que se ha llegado a la conclusión después de una investigación, después que se han entregado medios probatorios. Durante la tarde se emitió este comunicado mediante las redes del Ministerio Público. Lo voy a leer. La Fiscalía de la Nación, a través del área de enriquecimiento ilícito, esto es a razón de un mochasueldo y denuncias constitucionales, hace de conocimiento público que hoy presentó denuncia constitucional ante el Congreso de la República en contra del congresista Nibardo Edgar Tello Montes, más conocido como Edgar Tello nada más, ¿no? Como presunto autor de los delitos contra la administración pública en la modalidad de concusión en grado de tentativa y otros consumados en agravio del Estado. Yo les digo, era por el recorte, el mochasueldo, ¿no? Robasueldo. Los hechos imputados están referidos a los recortes de la remuneración de 4 trabajadores de confianza de su despacho congresal. Asimismo, en su condición de presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República durante el periodo 2022-2023, requirió como ayuda humanitaria la donación de $8,000 a la Oficina Económica y Cultural de Taipei para entregar canastas con víveres y 50 cocinas equipadas a ollas comunes y comedores populares de varios distritos de Lima Metropolitana. Sin embargo, luego de recibir el monto indicado, es decir, la donación, y abusando del cargo, dice el Ministerio Público, habría obligado a los trabajadores de su despacho y de la Comisión Congresal a cubrir el costo de 27,800 soles para cumplir con dichas entregas. Es decir, pidió la donación y después que le dieron la donación, les pidió a los trabajadores para comprar esas cocinas y las demás cosas que él quería entregar a nombre de él, ¿no? Para hacer una campaña previa, para ganarse los aplausos de la gente que necesitaba. Nosotros le damos la bienvenida, ya la hemos tenido antes aquí, una de las trabajadoras agraviadas, que hasta este momento sigue soportando el acoso, no solamente de Edgar Tello, sino del Congreso de la República. Porque acuérdense ustedes que Mari Silva estuvo embarazada y cuando ella estaba embarazada, casi para dar a luz, Edgar Tello le hizo todo esto, además le bajó del sueldo, la bajó de estatus y terminó sacándola del despacho congresal. Bienvenida, Mari, a Exitosa. Buenas noches, Karina. ¿Qué tal? Qué gusto saludar. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo está ahora este caso que recién estamos viendo que la Fiscalía de la Nación ha interpuesto denuncia constitucional? ¿Cómo está tu caso? Y estamos viendo que ya más o menos se está dilucidando las cosas. Él pidió una donación de 8,000 soles. Dólares y después les volvió a pedir a ustedes para hacer las compras. Justamente, mira, la denuncia constitucional es la 511-2023, que el día de hoy ha sido remitida por la Fiscalía de la Nación al Congreso de la República. Esta acusación tiene que pasar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Hemos escuchado al congresista Edgar Tello en algunos medios de comunicación quejarse, ¿no? Como seguramente es parte de su estrategia, y decir algunas confusiones o mentiras respecto al caso. Ya la Fiscalía hizo su trabajo, se ha tomado cerca de un año para poder llegar a una conclusión y acusarlo constitucionalmente al congresista. Principalmente no estamos hablando solamente de un posible delito, sino de varios. Dentro de estos el tema de concusión, el tema de mochasueldos, el tema también está inmerso mi tema, que es el tema del maltrato y la exposición de peligro a una mujer gestante, como era mi situación en ese momento. Y dice, y otros. Es una denuncia bastante amplia que espero de todo corazón que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales haga un trabajo correcto y que no imite los malos ejemplos de la Comisión de Ética, porque él hoy día ha manifestado o ha dado a entender de que prácticamente ya no se le debería investigar
porque la Comisión de Ética ya lo habría archivado, ¿no? Recordemos que la Comisión de Ética no ve delitos, sino ve tema de comportamiento. Y sin embargo, la amonestación que le dieron en los 60 días igual fue muy poco, ¿no? Sin embargo, ya en este caso estamos viendo de posibles delitos por parte del congresista, por apropiarse del dinero de sus trabajadores y también por apropiarse de un dinero que le habían entregado a él en calidad de donación para hacer una labor social, lo cual de repente no sé si está mal o está bien, pero el hecho es que tú no puedes, si recibes recursos para ese fin, pedirle después a tus trabajadores que sean los que repongan ese dinero. Está corroborado. Corroborado, efectivamente. Es decir, él fue, pidió recursos y esos recursos de la embajada nunca llegaron a manos de estas personas en pobreza. Así es. Eso es lo que se ha llegado a la conclusión después de una investigación, después que se han entregado medios probatorios, que efectivamente que esos recursos que él recibió no fueron destinados para ese fin, que los trabajadores tuvieron que reponer ese dinero porque también ese dinero fue entregado en el mes de diciembre, si mal no recuerdo, y la actividad se terminó haciendo en abril. Entonces ya habían transcurrido 4 meses. Ahora, acuérdate que cuando alguna institución privada o pública te hace ese tipo de gestos, tú tienes que rendir Cuentas, por supuesto. cuentas. Entonces, por eso la necesidad de él era que se rindiera, pero con gastos, ya sabemos de dónde, ¿no? De los trabajadores. ¿Y cómo está tu situación? Porque yo recuerdo mucho que hasta me tuviste que llamar a escondidas, casi susurrando desde el Congreso de la República porque fuiste víctima de una campaña terrible en el despacho del congresista. No te dejaban ir al baño, te acosaban. Sí, justamente eso es terrible porque hubieron algunos malos funcionarios que de alguna forma también se pusieron de parte del congresista para dejarme sola, porque en realidad ahora el que yo esté aquí sentada conversando contigo, primero es una bendición de Dios, porque con todo lo que yo pasé estando en mi etapa de gestación y con todo el estrés que yo sufría, en realidad fue muy lamentable. Pero ahora podemos decir de que vemos una luz al fondo del túnel que se va haciendo justicia, ¿no? Justicia porque lo que denuncié en su momento, Karina, son 3 instituciones que están dando la razón. Estamos hablando de SUNAFIL, que es una entidad netamente distinta, muy diferente al Ministerio Público, Poder Judicial. Tengo también, ya he tenido que ir a temas judiciales, tengo una primera sentencia por el Poder Judicial donde me da la razón e inclusive encuentra responsabilidad penal contra el congresista Tello y otros funcionarios. Y ahora el Ministerio Público, que es otro ente, que coincide con lo mismo. Entonces, lo que yo estoy ahora apelando al Congreso de la República, bueno, al nuevo presidente del Congreso, voy a pedir una audiencia con él, porque yo estoy en estos procesos, me estoy defendiendo, porque la Comisión de Ética no hizo su trabajo y muy por el contrario, mi nombre en esta Comisión de Ética fue embarrado, inclusive hubieron algunos congresistas que dieron a entender que yo habría aprovechado esta situación para algún beneficio personal. Pero ¿de qué te defiendes si tú fuiste una víctima? Tú fuiste una persona que te quisieron recortar el sueldo, robarte parte de tu sueldo, una trabajadora de carrera, porque tú tienes ¿cuántos años en el Congreso de la República? 22 años. 22 años y viene un congresista y te dice, ¿sabes qué? A mí me tienes que dar parte de tu sueldo y tú te paraste firme y le dijiste no. Sí. Y por eso comenzó el acoso. Él terminó sacándote de el despacho, pero te degradó Sí. y ganas menos. ¿Por qué has ido al Poder Judicial? ¿Qué es lo que estás pidiendo y por qué se ha convertido en una especie de calvario? Porque a consecuencia de que vinieron una serie de hechos, que obviamente las entidades respectivas hicieron su trabajo como el SUNAFIL, después de que viene la multa de SUNAFIL al Congreso, yo ya estando en funciones en el Departamento de Comisiones, donde yo me desempeñaba estos 12 últimos años, fui de un momento a otro retirada de esa área y me han pasado a otra área donde de alguna forma no va con el parte de mi perfil profesional, ¿no? Nadie me dio ninguna explicación, hasta ahora yo no encuentro la razón, pero bueno,
Estoy luchando en el Poder Judicial para que cesen esos actos de hostigamiento y discriminación hasta la fecha, y que de alguna forma se me tiene que resarcir el daño que algunos malos congresistas en la Comisión de Ética tuvieron la osadía de decirlo en Televisión Nacional, está grabado. Y después también hubo un programa en la noche, en RPP, hubo una congresista que se atrevió a decir de que yo habría utilizado esto, que yo habría armado todo esto para conseguir un fin personal. Bueno, yo no sé, el congresista Bazán también, como presidente de la Comisión de Ética, ¿qué tendrá que decir al respecto? Porque mi situación jamás fue tomada en cuenta. El informe de SUNAFIL jamás fue tomado en cuenta para el informe de la Comisión de Ética. Tú lo que estás buscando es que se te reconozca lo que tú venías desempeñándote antes de lamentablemente cruzarte con el congresista Tello. Así es, porque han sido 22, casi 23 años de mi vida ininterrumpida. Yo no tengo ningún problema, no he tenido ningún, en mi legajo personal, profesional, ningún inconveniente con ningún congresista. Y pensé que inclusive que con el congresista Tello no iba a tener este problema, porque temas de recortes de sueldo jamás los he visto. De esta manera, jamás. Es este periodo en el que sí he podido ver algunos casos, y la verdad me preocupa mucho que estemos hablando de que lleguemos a este tipo de bajezas, y de que algunos malos congresistas se aprovechen de la situación de algunas personas que estábamos en situación de vulnerabilidad, gestando, para que de repente de esa manera podernos obligar a poder dar algún tipo de dádivas, a poder parte dar nuestro sueldo, lo cual no me parece correcto, ¿no? Va contra mis principios. ¿Y qué te decía el congresista Tello para recordar todos lo que había pasado? Recientemente yo he tenido aquí al congresista Tello porque junto al ministro de Salud tiene algo que ver con los serumistas. Ha presentado un proyecto de ley que algunas partes ha sido tomado en cuenta, y que los serumistas, por supuesto, están en total desacuerdo porque baja la calidad del examen para los serumistas. Pero dime, por favor, ¿qué cosa era lo que te decía? Aparte de este maltrato que tú has sufrido, queremos recordar, porque hubo una racha de mochasueldos, y él representa pues a estos malos congresistas. Bueno, él siempre me decía de que todo lo que yo estaba pasando, por mi experiencia que yo tenía, me decía que yo de alguna manera estaba bañada en aceite, ¿no? Y que podía tomarlo con la naturalidad del caso, y que no sea dura, que trate de colaborar como colaboraban todos los demás compañeros, porque él era una persona que tenía muchos compromisos sociales y que tenía que cumplir, y que mi puesto estaba siendo requerido por varias personas, pero que evaluar esa posibilidad, y que finalmente también pues me una a la mochada de los demás trabajadores. Es decir, prácticamente tenías que pagar un cupo por tu sueldo. En realidad nos sorprendemos a veces, ¿no?, del tren Aragua, de ese tipo de cosas, pero sin embargo vemos que en mi caso era algo muy parecido. Para ti, el tren de Aragua, los delincuentes del tren de Aragua y Edgar Tello son la misma cosa. Definitivamente sí. Entonces, te decía para mocharte una sola vez, o era una vez mensual. No. ¿Cada cuánto tiempo te pedía? Esto era sistemático, esto era permanente, y no era un monto fijo. Era que tú tenías que cubrirle desde un almuerzo al congresista con las delegaciones que venían, pedidos sociales que él muy aparte, entre otras actividades que él juntamente con su esposa y su equipo armaban su propia agenda. ¿Que a la esposa también le tenías que pagar? Acuérdate del pasaje. Me pidió que le comprara el pasaje a Alemania de 9,600 soles. Pero ¿por que qué lo terminaron comprando otras trabajadoras. ¿Pero qué les pasa? ¿Qué se les pasa por la cabeza a esta gente? No sé, yo creo que es el exceso de poder, ¿no? Es el exceso de poder, tú tienes razón, pero estas actividades sociales, lo que buscan es que la gente los aplauda con la plata de otros. Efectivamente, y yo hasta donde tengo entendido, inclusive hay un proyecto político. Bueno, el congresista siempre comentaba de que le gustaría ser candidato presidencial, no sé,
de repente por ahí venían sus aspiraciones, porque ¿cuál es el afán de regalarle a 100 ollas, a 100 comedores populares? O sea, eran mega eventos. Entonces yo me imagino que la fiscalía, cuando ha tenido que hacer las investigaciones del caso, definitivamente pues quién va a poder gastar su dinero para regalarle a 100 ollas comunes. Y estamos hablando de cocina, víveres, enseres, o sea, estamos hablando de 27,000, 28,000 soles para una actividad, sin contar la cantidad de actividades que habían mensualmente en su despacho. Y esto, en el Congreso de la República, han salido algunos, pero ¿tú estás segura que han salido todos o que hay todavía los que pasan por lo bajo, los que trabajadores se quedan callados por no perder su trabajo? Sí, yo justamente he conversado con algunos compañeros que tienen temor, ¿no? Justamente con lo que pasó conmigo. Lo que tú esperas cuando haces una denuncia en tu centro de labores y teniendo la convicción de que los medios probatorios que tienes son suficientes, ¿qué esperas, Karina? Que tu institución te avale. Pero conmigo no pasó esto. Conmigo fue todo lo contrario. Y estando en una situación de gestación, o sea, a una mujer gestante que tú la retires, la ceses, la degrades de puesto sin ninguna justificación, versus a mis otros compañeros que no están en mi misma situación, ¿cómo los animas a que hagan lo mismo? ¿Y qué ha pasado con los otros, con los otros compañeros? Porque acá dice en este comunicado que son 4, ¿no? ¿Qué pasa con los otros 3? Lo que pasa es que entiendo de que han habido otros trabajadores que han terminado confesando que también daban parte de su sueldo, ¿no? Por eso ahí señalan de 4 trabajadores. O sea, han terminado habiendo trabajadores que han dicho la verdad. Ujú. Porque tú me has dicho, para retomar un poco lo que tú nos venías contando, tú esperabas que el Congreso de la República te apoye, pero ahora tú estás litigando y el Congreso de la República litiga contra mí. en contra tuya. Y con mentiras porque inclusive tengo grabada la última audiencia en la que tuvimos. El procurador del Congreso se atrevió en plena sesión, en plena audiencia de apelación, porque apeló al Congreso, yo no apelé, en decir de que yo había hecho trabajo remoto. Ha mentido. El procurador del Congreso no solamente, yo entiendo que su trabajo es defender los intereses del Congreso, pero no puedes ir y mentir. Me ha puesto a mí como una mentirosa, como que yo hacía trabajo remoto, lo cual es falso, Karina. ¿Cuántas veces tú me has llamado y me has encontrado trabajando escondida? Tengo el registro de asistencia. Bueno, todos los medios te encontrábamos allí, ¿no? Y además, cuando te dijeron que te vayas, seguías dando vueltas allí. El mismo expresidente Williams se burló de mí, me citó 2 veces a la presidencia, me dio su palabra, me dijo que no me preocupe, que me vaya, que yo iba a estar a buen recaudo y nunca hizo nada por mí. ¿Y el Congreso qué quiere? ¿Por qué apela tanto? Si tú lo único que estás pidiendo es que todo regrese hasta antes, al estado, sí, exacto, al estado anterior. Exacto. ¿Y qué quiere el Congreso? Parece que me quiere ver fuera, porque con las mentiras, dijo 2 mentiras, que yo había hecho trabajo remoto y que el congresista me había retirado la confianza, lo cual es falso, porque ni me retiró la confianza, ni yo hacía trabajo remoto. Ha mentido a la sala constitucional donde se está viendo mi acción de amparo que he presentado. Muy bien, nosotros vamos a seguir muy de cerca qué es lo que pasa contigo. Sabes que puedes contar con nosotros aquí en Exitosa desde el primer momento. De verdad, nosotros nos quedamos así impresionados cuando nos llamabas casi desde la clandestinidad, porque no te dejaban ni hablar. Así, no me dejaban ir a los servicios higiénicos. Me aperturaron un cuaderno para que yo tuviera que exponer las veces que me iba a los servicios higiénicos y cuántos minutos yo me iba a tomar. Una mujer embarazada que casi estabas ya para Me prohibían también tomar mis alimentos. Me tomaban fotografías. Qué maldad. Me quitaron la computadora, me quitaban el internet. Qué maldad, de verdad. Ojalá que este Congreso de la República haga algo para que esto ya cese de una vez. No sé qué es lo que están buscando contigo, en vez de darte la tranquilidad, que todo regrese hasta antes de Edgar Tello. Y exhortar al presidente del Congreso también a que tenga bastante ahora cuidado, porque tengo conocimiento que hay otros casos muy parecidos a los míos que se están cometiendo. No lo dudo. Muchísimas gracias. Hemos estado con Mari Silva, ex trabajadora del congresista Edgar Tello, uno de los congresistas
de este paquete de mochasueldos.